Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. ¿Cómo impacta en Europa la izquierda corporativista? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista español Adrián Celaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en economía y políticas públicas, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. La palabra woke fue asociada en las últimas décadas con diferentes movimientos en contra de las injusticias sociales. En la actualidad, se generó una cruzada en su contra por parte de amplios sectores de la política en Europa que temen su impacto. En las décadas de los 60 y 70, la izquierda fue precursora en visibilizar estas problemáticas. El término se utiliza para describir una amplia gama de ideas o de movimientos relacionados con la justicia social, como el antirracismo y el feminismo interseccional, entre otros. El entrevistado. Para profundizar en este tema, recibimos al analista español Adrián Celaya. Él es profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en economía y políticas públicas. Bienvenido, Adrián, a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Muy bien, Alejandra. Encantado de estar contigo y con todos los amigos de Sputnik. Adrián, ¿qué implica la izquierda corporativa y qué representa? El término woke surgió en Estados Unidos en relación con las distintas corrientes, vamos a decir, de lo que solemos llamar el posmodernismo social, el posmodernismo corporativo, le decimos en ECAI Center, ¿no? Pero relacionados con las versiones un tanto deformadas o exageradas, pues de lo que habían sido, pues el movimiento de liberación de la mujer o el movimiento de defensa del medio ambiente, los derechos de las minorías, etcétera, ¿no? Este término que surge en Estados Unidos como una crítica, intentando, digamos, de alguna forma ridiculizar todos estos movimientos, pues tiende a aplicarse sobre todo en los últimos años cada vez más a lo que allí llaman sectores de izquierda. Pero claro, la palabra izquierda tiene un significado en Estados Unidos distinta de la de Latinoamérica y distinta de la de Europa, ¿no? Allí incluso pues esto ha llevado casi a relacionar más el concepto de izquierda finalmente con estos aspectos más socioculturales de la cultura woke que con aspectos socioeconómicos, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues no es inhabitual escuchar en medios norteamericanos, pues bueno, conservadores, pues hacer referencia a la izquierda de los medios de comunicación o a la izquierda de Wall Street, etcétera, ¿no? Algo en principio aparentemente absurdo para la cultura tradicional de izquierdas, ¿no? Bueno, estos conceptos, primero de woke y luego de izquierda woke, se fueron asentando también de alguna forma relacionados con el trumpismo, porque el trumpismo aparece en buena parte como un movimiento, por decirlo de alguna forma, anti-woke, es decir, cuestionando estas culturas del posmodernismo que habían tenido una fuerza creciente en Estados Unidos y en Europa también, y esto ha ido relegando a los sectores, vamos a decir, pro-woke dentro del Partido Republicano, y ha polarizado o ubicado más a los partidarios de esta cultura woke en el ámbito de lo que tradicionalmente era el Partido Demócrata, lo que muchas veces llaman izquierda en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto ha ido relacionando crecientemente dentro de Estados Unidos el concepto woke con el concepto de izquierda, ¿no? Y en base a esos sectores políticos, ¿cómo ha ganado espacios en el electorado y en la representación que esto implica? Bueno, en realidad lo que se suele llamar cultura woke, este tipo de corrientes posmodernas, se han ido asentando a partir fundamentalmente de movimientos corporativos y de los medios de comunicación. Y a partir de pues la influencia de los medios de comunicación, bueno, también otros medios como la enseñanza, etcétera, los grupos tradicionalmente de izquierdas los han ido incorporando en
en su lenguaje, en sus programas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué los grupos de izquierda? Porque, bueno, en principio los grupos de izquierda eran, en un primer momento, vamos a hablar en los años 60, 70, los mayores defensores pues de la emancipación de la mujer o de la defensa del medio ambiente frente a las corporaciones, del respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen las culturas woke, con una clara inspiración corporativa en el conjunto de Occidente, ¿no?, es de alguna forma manipular esos movimientos que tenían raíces objetivas y que respondían a necesidades sociales reales para inyectarles pues los componentes habituales de irracionalidad del posmodernismo y de formarlos siempre en función de intereses corporativos, ¿no? Por ejemplo, pues en lo que es la emancipación de la mujer se pierde la perspectiva de los aspectos socioeconómicos y para transformarlo en una continua reivindicación emotiva, ¿eh? Normalmente siempre olvidando los aspectos que pueden ser perjudiciales para las grandes empresas y potenciando pues otro tipo de aspectos pues de carácter fundamentalmente de manipulación y distracción social, ¿no? En el ámbito del medio ambiente se empiezan a utilizar a partir de los 70, pero fundamentalmente a partir de la Guerra Fría, a partir de los años 90, se lanza lo que ahora llamamos el catastrofismo climático. Es decir, frente a la reivindicación del medio ambiente, que tiene razones objetivas frente a abusos de grandes empresas en la generación de contaminación, etcétera, o de polución medioambiental, el catastrofismo climático de alguna forma rompe la racionalidad alrededor de estos conceptos y facilita su permanente utilización para unos u otros objetivos corporativos, ¿no? Bueno, en realidad con todas estas corrientes lo que hay es, en base a estos conceptos de la posmodernidad que apuestan, pues siguiendo bases similares a las que en su momento fueron bases conceptuales del fascismo, del nazismo, pues apuestan por cuestionar la razón como instrumento de acercamiento a la realidad y sustituir la razón por las emociones, los sentimientos y tal, que es lo que es más fácil de manipular desde los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, esta es la razón, por lo que he explicado, de que en principio hayan sido los que eran movimientos de izquierda los que más fácilmente se han ido impregnando de estas culturas. A corto plazo, pues bueno, en la medida en que su dependencia electoral de los medios de comunicación les llevaba, por razones de oportunismo, vamos a decir, a estar al día, a estar a la moda y tal, y luego esto ha sido evidentemente incentivado de forma constante también por las grandes empresas, evidentemente, ¿no? Pero luego estos intereses corporativos se han extendido, como lo hemos visto, al conjunto del espectro político, no solo a lo que era tradicionalmente la izquierda, sino también a la derecha, porque esta ha sido siempre una característica de las grandes corporaciones, ¿no? No preocuparse de cómo se llama cada uno de los grupos políticos o cuáles son sus objetivos teóricos, sino preocuparse de quién está o no, por decirlo de una forma cruda, dispuesto a venderse, ¿no? Mencionabas aspectos culturales, pero ¿qué pasa con lo socioeconómico y el accionar de esta izquierda en relación a los intereses corporativos? Bueno, efectivamente, una izquierda que pierde la perspectiva de las bases socioeconómicas de los problemas, pues realmente se está de alguna forma cuestionando a sí misma. Pero claro, ahora estamos ya en una situación en la que cada vez que utilizamos la palabra de izquierda o derecha tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos muy bien el que nos está escuchando qué es lo que va a interpretar con ella, porque son palabras que se han acabado manipulando tanto en los últimos años que hay que ser extraordinariamente prudentes con ellos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, si vamos a las esencias socioeconómicas, pues quedarnos en los aspectos meramente culturales de los retos de la sociedad actual y en aspectos culturales además deformados y casi a veces hasta el ridículo, pues deja cada vez más a lo que era la izquierda fuera de lugar. Bueno, esto es parte de un proceso que comenzó probablemente en los años 90, en cierta forma antes, pero claro, ya con el final de la Guerra Fría, la izquierda occidental de alguna forma se queda huérfana, queda sin grandes referentes
y se producen otros fenómenos como es la concentración de los medios, la privatización también de muchos medios de comunicación. Las grandes corporaciones dan entonces por supuesto que el mundo es suyo y emprenden una tarea de reconquistar, digamos, espacios en el propio Occidente, espacios incluso culturales, socioculturales, ¿no? Y este es un poco el origen de esta ruptura de las bases socioeconómicas reales de cada una de las reivindicaciones objetivas que hemos mencionado, y de también dejarse arrastrar por lo que era la izquierda de forma progresiva por los intereses corporativos, a veces sin darse cuenta o a veces quizás dándose cuenta y mirando para otro lado con distintas razones, pero de hecho esos grupos que se autodenominan de izquierda pues han ido durante estos 20-30 años progresivamente situándose en el ámbito socioeconómico dentro del ámbito claramente neoliberal. Teóricamente diciendo que a ellos les gustaría una cosa, les gustaría otra, pero trabajando dentro del ámbito neoliberal y sin cuestionarlo, y dentro, en el ámbito sociocultural, pues incorporando, dándole cada vez más importancia dentro de sus programas a estos, vamos a decir, modas o corrientes posmodernas propias del capitalismo posmoderno. Adrián, la izquierda ha mantenido como bandera la defensa de los intereses populares. Siguiendo un poco esta premisa, ¿cómo se entiende la existencia de una izquierda corporativa? Bueno, evidentemente no es ético. Es decir, seguir utilizando la palabra izquierda mientras te mantienes al servicio o dentro del marco marcado por las grandes corporaciones no solo es una contradicción evidente, sino que es el resultado de un monumental engaño a las clases populares. Claro, si esa contradicción se mantiene es precisamente para eso, para mantener a través de la palabra izquierda el voto o la cercanía de muchos sectores populares, ¿no? ¿Se deberían redefinir los términos? Pues sí, teóricamente sí, pero claro, esto es bastante complicado. Es bastante complicado porque teóricamente podemos decir, que determinados grupos que no son realmente de izquierdas, según la concepción tradicional, dejen de llamarse de izquierda, pues vale, sí, se debería de redefinir, pero esto es difícil que suceda. Antes de que suceda esa redefinición, yo creo que va a venir probablemente una redefinición general de la estructura política y económica, probablemente también del conjunto de Occidente, y tanto los movimientos populares como los términos izquierda y derecha seguramente se irán reconfigurando en función de esto, ¿no? Adrián, y en esta contradicción que haces referencia de ser de izquierda y estar al servicio de las grandes corporaciones, ¿es viable éticamente ser ambas cosas o se deberían redefinir los términos? Bueno, evidentemente no es ético. Es decir, seguir utilizando la palabra izquierda mientras te mantienes al servicio o dentro del marco marcado por las grandes corporaciones no solo es una contradicción evidente, sino que es el resultado de un monumental engaño a las clases populares. Claro, si esa contradicción se mantiene es precisamente para eso, para mantener a través de la palabra izquierda el voto o la cercanía de muchos sectores populares, ¿no? ¿Se deberían redefinir los términos? Pues sí, teóricamente sí, pero claro, esto es bastante complicado. Es bastante complicado porque teóricamente podemos decir, que determinados grupos que no son realmente de izquierdas, según la concepción tradicional, dejen de llamarse de izquierda, pues vale, sí, se debería de redefinir, pero esto es difícil que suceda. Antes de que suceda esa redefinición, yo creo que va a venir probablemente una redefinición general de la estructura política y económica, probablemente también del conjunto de Occidente, y tanto los movimientos populares como los términos izquierda y derecha seguramente se irán reconfigurando en función de esto, ¿no? Adrián, estamos hablando hoy de la izquierda woke o corporativa, pero ¿qué pasa con los grupos de centro o de derecha? Esto es muy interesante porque
efectivamente, los grupos de centro o de derecha también tienen una contradicción de fondo de distinto tipo con respecto a lo que está sucediendo en las últimas décadas, ¿no? Vamos a ver. También depende, por supuesto, de qué interpretamos por centro o por derecha, ¿no? En principio, aunque desde el ámbito de la izquierda ven a la derecha como la defensa de los privilegios de las grandes empresas, de las corporaciones, etcétera, desde el punto de vista de la derecha, ellos se ven a sí mismos fundamentalmente como defensores de, quizás de la tradición, por ejemplo, ¿no? Claro, en la medida en que son defensores de la tradición, pues esto también sería radicalmente contradictorio con la defensa de unos valores corporativos que se están imponiendo en Occidente, pero que están deformando estos planteamientos, estas necesidades objetivas de abordar la emancipación de la mujer o la defensa del medio ambiente, y los están deformando en base a objetivos claramente corporativos, oligárquicos, pero desde luego cuestionando absolutamente todos los valores tradicionales desde distintas perspectivas, y no por razones de progreso, claro, sino por razones de interés corporativo. Es decir, una de las variables básicas que vemos en estos valores posmodernos y que vienen ya desde la Guerra Fría, están muy claramente formulados en los distintos documentos que se elaboraron en Estados Unidos alrededor de este tema. Se ve como hay unos objetivos claros de debilitamiento o destrucción de las distintas comunidades humanas que pueden estorbar a las corporaciones y a su trabajo. Entonces ahí viene el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de los sindicatos, pero también el debilitamiento de la familia, de la pareja, etcétera, ¿no? En esa dinámica estamos, en base a intereses corporativos. Y claro, esto también efectivamente es radicalmente contradictorio con lo que estas derechas tradicionalistas decían que defendían, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos también aquí con una contradicción de base, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estos grupos están defendiendo? Están defendiendo lo que en cada momento les plantean los grupos corporativos, las élites corporativas que tienen que defender, o no, realmente defienden unos valores que ellos creen de interés popular, de tipo tradicionalista, etcétera, y son consecuentes con ello. Es decir, también en ese ámbito de derecha y centro hay contradicciones fundamentales. Pero claro, aquí el mensaje de fondo debería ser el mismo, que por encima de las palabras y de esta clásica articulación de los grupos políticos en izquierda, derecha o centro, tenemos que ir al fondo, a lo que hay detrás de esas palabras y a los intereses que realmente se están defendiendo en cada caso, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta social ante esto? Bueno, al analizar los movimientos sociales, tenemos que distinguir, ¿no? Por un lado tenemos los movimientos sociales que están apoyando estas culturas woke o culturas del posmodernismo corporativo, vamos a decir, que están como se sabía que iba a pasar, porque los documentos de la Guerra Fría claramente nos dicen qué instrumentos se van a utilizar para impulsar estas corrientes, y eso es lo que ha sucedido en la práctica. Es decir, tenemos las fundaciones de las grandes corporaciones norteamericanas, tenemos a las distintas agencias del gobierno norteamericano, como la de ayudas al desarrollo, la CIA, tenemos las agencias de la ONU, tenemos ONGs, evidentemente, pero bueno, todo esto digamos son las bases que crean y financian las supuestas organizaciones sociales que están impulsando movimientos woke, ¿no? Pero fuera de esto tenemos, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Que están en una situación en general en Occidente bastante difícil. Una situación, difícil, yo diría, desde los años 70. Hay razones socioeconómicas de fondo que lo explican, pero que sin embargo, si lo vemos con un poco de perspectiva, nos damos cuenta de que dentro del conjunto de los movimientos sociales y políticos son los que han mantenido una relación con la realidad concreta, ¿no? Frente a otros movimientos que se han alejado de la realidad en sus análisis, en sus planteamientos, etcétera. Y esto es un dato positivo que hay que valorar en el caso de los sindicatos, ¿no? Bueno, de cualquier forma,
no hay que ser demasiado optimistas porque en Occidente en general la sociedad está todavía muy paralizada y esto puede efectivamente cambiar dependiendo del contexto, pero en nuestra opinión este cambio va a venir como consecuencia de los cambios geopolíticos. Estamos en un momento de choque geopolítico clarísimo entre Occidente, o si se quiere Estados Unidos, y los países emergentes, y exactamente igual que el final de la Guerra Fría creó el contexto como consecuencia del cual estamos en la situación en la que estamos desde el punto de vista social y político y económico también, pues muy probablemente como consecuencia de este choque geopolítico vamos a tener un nuevo contexto que es el que probablemente permita que los movimientos sociales se reactiven en el conjunto de Occidente. ¿Y está creciendo la izquierda woke? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en Europa, por ejemplo? Bueno, en este momento yo no diría que la izquierda woke está creciendo. Es decir, la cultura woke es muchas veces tan claramente destructiva y muchas veces tan absurda que generan reacciones de todo tipo, ¿no? Entonces esto, al contrario, lo que ha hecho es, por un lado, alimentar a fuerzas de derecha o conservadoras que se han fortalecido electoralmente gracias a su mensaje anti-woke, porque gracias a esa reacción social contra los mensajes woke. Y por otro lado tenemos que ya más recientemente, pues incluso dentro de lo que era el ámbito tradicional de la izquierda, pues están surgiendo movimientos, digamos, anticorporativos o anti-woke, a los que se les ve unas perspectivas de futuro pues importantes, ¿no? Citando tres casos. Tenemos el caso de la candidatura de Robert Kennedy en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Tenemos el caso del partido creado por Sarah Wagenknecht, del líder del partido de la izquierda, que ahora ya ha creado su propio partido y al que las encuestas le están dando hasta un 20% en las elecciones. O el caso de la reciente victoria del Partido Socialdemócrata de Eslovaquia, que se ha hecho finalmente con el gobierno en este país. Esto nos está revelando que también dentro de lo que era la izquierda tradicional, pues están produciendo reacciones frente a estos, vamos a decir, absurdos de la deformación de la cultura woke a través de esas corrientes del posmodernismo corporativo, ¿no? ¿Y en América Latina? Bueno, América Latina en este sentido culturalmente es muy occidental, ¿no? Entonces ha tenido su izquierda, vamos a decir lo que era su izquierda política, ha tenido una evolución en este sentido muy similar, ¿no? Hay un factor distinto y muy importante en América Latina recientemente, que es el acercamiento de algunos países de América Latina, acercamiento progresivo a los países emergentes, al bloque de los BRICS de forma directa o indirecta, ¿no? Y esto es importante porque, claro, el bloque de los BRICS es un bloque anticorporativo y con un rechazo muy claro de estas culturas woke, ¿no? Esto muy probablemente va a hacer que estos movimientos de izquierda, no solo los de izquierda, también otros, pero evidentemente estos movimientos de izquierda tiendan a depender menos de las fuerzas corporativas e interrelacionarse más con los referentes de los países emergentes, y esto por sí mismo les va a llevar a un posicionamiento más objetivo con respecto a todas estas cuestiones de la cultura woke, sin ninguna duda. Yo creo que sí, y además probablemente va a ser un proceso rápido en los próximos años. Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en economía y políticas públicas. Gracias por estos minutos con Telescopio. Gracias a vosotros, Alejandra, y a los amigos de Sputnik. Ya sabes que yo encantado de colaborar con vosotros cuando queráis. Un saludo. Vamos a enfocar ahora nuestro telescopio en América Latina para hacer foco en México y la relación que mantiene con Estados Unidos en medio de la crisis migratoria. Desde el año 2021, el cruce de más de 10 millones de migrantes hacia Estados Unidos, desde América Latina y el Caribe, expuso el incumplimiento de las promesas electorales del presidente Joe Biden
de cara a los comicios de este año. El mandatario demócrata no descarta cerrar el paso fronterizo que comparte con México como una medida para detener la crisis migratoria en la zona. Por este tema vamos a repasar parte de la entrevista realizada al investigador y consultor mexicano Luis Guacuja, especializado en Derecho y Política Internacional, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional. Momento de análisis. Es muy complicado pensar en un cierre total, ¿no? Porque también cuáles son las implicaciones, ¿no? En un momento donde México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, donde pues la apuesta por el nearshoring pues ha empezado a tener muy buenos resultados económicos de uno y otro lado de la frontera. Entonces es un contrasentido en términos económicos, ¿no? Es una medida, sí, por las presiones, sobre todo de los republicanos, que han condicionado a Biden, incluso por el envío de más recursos a Ucrania. Y entonces este obstáculo en términos presupuestarios pues ha orillado a Biden a dar este tipo de anuncios, ¿no? Que solo se entienden en el contexto de la carrera presidencial a la Casa Blanca. No tiene, porque además las distintas agencias, distintas organizaciones pues han dado cuenta de la gravedad de tan solo en el discurso poner el tema que implica una animadversión hacia el tema migratorio, hacia políticas xenófobas, hacia encender o agravar el ánimo de una sociedad que vea la migración como un problema, como una amenaza, cuando está demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues una medida, sí, incluso el presidente mexicano la ha calificado como demagógica, porque se da justamente en un contexto donde la actividad y el dinamismo económico están en un punto muy, pero muy favorable. Uh-huh. Luis, en este entramado por la situación migratoria en la frontera, también año electoral, lo importante que es en la campaña y el rol que tiene el tema migrante en Estados Unidos, un evento importante es la controversia entre Texas, con un gobierno encabezado por el republicano Greg Abbott, y el Departamento de Justicia estadounidense. Ambos sostienen una fuerte disputa por la manera de tratar a quienes intentan ingresar al país de manera irregular. Recordemos que Texas impuso en varias ocasiones alambrado de púas, enfrentando no solo al presidente Joe Biden, sino también a México. En las últimas horas escuchaba a un fiscal estadounidense decir que Texas tiene derecho a defenderse de una invasión. ¿Esto puede empeorar? ¿Volveremos a ver niños en jaulas? Bueno, yo espero que no, ¿no? Y otra vez, ¿no? Es este contexto muy electoral, muy electorero, muy, digamos, muy dirigido al ánimo de un sector de la población estadounidense que sí ve en la migración un problema, porque así se lo han alimentado los medios de comunicación, no porque lo sea, porque hay una necesidad. Incluso el propio estado de Texas depende de manera muy importante del comercio con México. Entonces es un absurdo, y además la población en Texas cada vez hay mucho más población, ya no de primera, sino de segunda, de tercera generación de origen mexicano. Entonces estas medidas de acusar a la migración como un problema, cuando se tiene que atender como una gestión, porque no hay mejor manera de atender este fenómeno que coordinándose, que mucha gente que llega a Estados Unidos procedente de México ni siquiera es de origen mexicano, ¿no? Claro, la mayoría viene de otros países. Entonces lo que se requiere es una coordinación para gestionar de buena manera los flujos migratorios. Para México también es un gran problema, ¿no? Porque llega la gente, algunos se quedan en la frontera sur, otros se quedan en la frontera norte por todas las personas que son devueltas por Estados Unidos, más todos aquellos que están en tránsito, o incluso quien ya está con el ánimo de quedarse, ¿no? Es un
Es un problema global que se acentúa en algunas regiones. En el caso de México con Estados Unidos y Centroamérica, es un asunto que pues, se ha definido como un problema humanitario y hay que atenderlo en ese contexto. Es un tema que escapa incluso a las políticas internas y la apuesta es darle esa dimensión internacional que implica necesariamente la coordinación y la cooperación entre los distintos estados involucrados, los que reciben, los que expulsan migrantes y los que tienen migrantes en tránsito. Uh-huh. Dice, el flujo migratorio irregular entre México y Estados Unidos es histórico, es muy cierto lo que decís, no solo llegan mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Recordemos todo lo que tiene que ver con el Triángulo Norte, con los migrantes de Salvador, de Nicaragua. Estamos desde hace algunos años en una fase de aumento, ¿no? Lo que ha provocado planes y estrategias, actividades conjuntas y programas en toda América Latina sobre el tema migratorio. Las personas que abandonan sus países de origen huyen de la violencia, la pobreza, ya lo hemos hablado contigo. La historia nos ha demostrado que el tema migratorio no se soluciona cerrando las fronteras y prohibiendo ingresos. ¿Por qué se insiste en el mismo remedio si este no funciona? Porque es es el discurso fácil, ¿no? Es el discurso fácil. Pareciera que es muy complicado explicarle a la gente que Estados Unidos necesita migrantes, que necesita mano de obra, explicarles que hay mexicanos y gente de otros orígenes ya de distintas generaciones que incluso ahora empiezan a tener voz en el propio Congreso estadounidense y que en ese sentido pues se requiere otra visión, que no es esta visión de asociar el tema migratorio a la seguridad, lo cual es un error garrafal, sino más bien atender no solo las causas, sino apostar por una gestión que canalice de buena manera los flujos migratorios, que se puedan atender, que se puedan sobre todo tener una detección de quiénes entran, en qué condición, y tratar de ordenar los flujos migratorios en lo posible, pero sobre todo gestionarlos de una manera saludable, de una manera humanitaria, y entendiendo que la migración es un asunto inevitable y que la apuesta debe ser a esa gestión de manera coordinada. Uh-huh. ¿Y quiénes se benefician de que exista migración por necesidad y personas en condiciones de vulnerabilidad? Bueno, como siempre, los traficantes de personas, ¿no? Porque los beneficiarios son estos intermediarios, pero también los que contratan a personas y que les conviene que estén en una situación irregular. El migrante, en casi todas partes del mundo, pues llega, consume productos, paga impuestos de manera indirecta cuando compra algún producto y es poco demandante de servicios públicos, ¿no? Entonces aquí hay un desequilibrio que por supuesto se acentúa con fenómenos como el que vivimos de la pandemia por COVID, ¿no? Sí. Que se acentúan por la desigualdad y que también evidencian políticas públicas fallidas durante muchos años, ¿no? Y es quizás lo que estamos viendo, y el ejemplo más claro es Joe Biden hace 4 años haciendo campaña, queriendo atraer votos de los migrantes, apostando por políticas que favorecen a los migrantes, y ahora, ¿no? 4 años después, que está en campaña con los números nada favorables, pues entonces ahora pareciera que su apuesta es convertirse a Donald Trump en el discurso, nada más contradictorio que eso. Uh-huh. Mencionabas al expresidente Donald Trump, que además pretende ser el abanderado del Partido Republicano en las próximas elecciones en Estados Unidos, quien calificó a la zona fronteriza entre Washington y México como un arma de destrucción masiva. ¿Cómo analizas estas declaraciones? Bueno, otra vez, ¿no? Es el incendio discursivo de un personaje como Donald Trump, que digamos tenemos a Joe Biden que habla con quizá más elegancia, pero uh-huh. pero casi que pareciera que quiere lo mismo, ¿no? Al final ambos saben que el tema migratorio es un tema difícil de resolver, pero también ambos saben que es un tema
que da muchos votos, ¿no? Despierta el ánimo, no solo de las personas originarias de Estados Unidos, sino de los migrantes que ya están ahí y que dicen, ya estamos completos, no hace falta que llegue nadie más. Y por eso, esto que parece contradictorio, a veces hay comunidades de origen latino que también tienen pensamientos antimigrantes, ¿no? Entonces, esto requiere elaborar nuevos discursos y tratar de explicar en toda su dimensión lo que implica el fenómeno migratorio, por qué es importante atenderlo, gestionarlo y también aprovecharlo. Luis, sé que estás por ingresar a una reunión, así que te agradezco el tiempo. No quiero despedirte sin hacerte una última consulta, y es compartir contigo que en la frontera se vive una dinámica distinta. Tú lo venís relatando. ¿Son conscientes de esto los centros políticos y de poder de estos países a la hora de delinear medidas para aplicar en la zona, en el entendido de la gran interacción social, ¿no? En esta llamada comunidad fronteriza que hay en el lugar? Claro. La frontera México-Estados Unidos es una frontera especialmente dinámica, pero es una frontera que también donde también se comparten lazos culturales muy importantes, y gente que vive en un lado de la frontera y trabaja en el otro lado de la frontera, o fenómenos como los que vemos. Hay muchos estadounidenses cada vez más llegando a México queriendo vivir, además de los estadounidenses retirados que deciden llegar a México como su destino final para vivir, porque saben que es un lugar que, para los recursos que ellos reciben de sus jubilaciones, pues es mucho más barato y les da muchas opciones. El tema fronterizo, si se mira con un microscopio, pues es una realidad absolutamente distante de los discursos que oímos, que escuchamos o que leemos, que todavía en pleno siglo XXI siguen apuntando a la migración como si fuese una amenaza, cuando es parte de una realidad y que ha sido parte de una realidad durante cientos de años, ¿no? Y no se puede borrar de un plumazo, requiere una atención mucho más inteligente, mucho más integral y mucho más colaborativa. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. En principio, aunque desde el ámbito de la izquierda ven a la derecha como la defensa de los privilegios, de las grandes empresas, de las corporaciones, etcétera, desde el punto de vista de la derecha, ellos se ven a sí mismos fundamentalmente como defensores quizás de la tradición, por ejemplo, ¿no? Claro, en la medida en que son defensores de la tradición, pues esto también sería radicalmente contradictorio con la defensa de unos valores corporativos que se están imponiendo en Occidente, pero que están deformando estos planteamientos, estas necesidades objetivas de abordar la emancipación de la mujer o la defensa del medio ambiente, y los están deformando en base a objetivos claramente corporativos, oligárquicos, pero desde luego cuestionando absolutamente todos los valores tradicionales desde distintas perspectivas, y no por razones de progreso, claro, sino por razones de interés corporativo. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.